Felicito Yanaque era dueño de la empresa de transportes Nariguala y vivía en el centro de Piura. Estaba casada con Gertrudis y tenía 2 hijos, Tiburcio y Miguel. Una mañana encontró un sobre azul pegado en la puerta de su casa. La carta que traía dentro pretendía intimidarlo para que pague un cupo. Luego de leerle, Felicito recordó la frase que su padre tanto le repetía: «Nunca te dejes pisotear por nadie». Fue a la estación de policía a ponerle la denuncia respectiva y tuvo que esperar un buen rato hasta que lo atendieron. Le entregó la carta a Lituma, el sargento que se encontraba en ese momento, a lo cual éste respondió que no debía tomarle demasiada importancia. Molesto e indignado, Felicito salió de la estación y fue rumbo a la tiendita de su gran amiga Adelaida, a la cual le tenía mucha fe. Ella le dijo que tenía un mal presentimiento y que debería hacer caso a lo que le exigían los extorsionadores, pero él se negó en acceder a sus peticiones. Un viernes por la tarde, Felicito decidió ir a visitar a Mabel, su amante, a la casa de Castilla, que él le pagaba para que tuviera un lugarcito solo para ella, en el cual pudiera vivir tranquila. Lo recibió en bata, muy cariñosa como de costumbre, pero Felicito tenía la cabeza muy ocupada en otros asuntos como para poder pensar en eso. Ella se dio cuenta de que algo no andaba bien. Se conocían hace aproximadamente 25 años, y a Felicito no le quedó más remedio que contarle lo que estaba sucediendo. Después de una corta conversación, Felicito decidió marcharse. Al abrir la puerta, encontró un sobre pegado junto al timbre de la casa, lo que le obligó a entrar nuevamente a leer la carta junto a Mabel. Ambos quedaron sorprendidos y pálidos por la preocupación. Era nuevamente una carta de los extorsionadores, comunicando que ya estaban al tanto de su denuncia ante la policía y que eso no les agradaba en absoluto. Felicito se dirigió nuevamente a la comisaría y el guardia en la entrada lo acompañó hasta la oficina en la que estaban el capitán Silva y el sargento Lituma. Les entregó la segunda carta mientras les comentaba el caso. Nuevamente sintió que no le tomaban la importancia suficiente, por lo que decidió irse a casa. Una vez ahí, Gertrudis, su esposa, le contó que había recibido una carta de su hermana Armida, con la noticia de que se casaría. Él la escuchó, pero no hablaron más. Tenían una relación bastante distante en la que apenas cruzaban palabras para comentarse algunas cosas o preguntarse qué había para cenar. Al día siguiente, Felicito se despertó a las 6 de la mañana y, como de costumbre, hizo su rutina de Qigong, la cual fue interrumpida por unos golpes desesperados en la puerta de su casa. Al abrir, vio al ciego Lucindo, que intentaba explicarle desesperadamente que su oficina se estaba incendiando. Felicito ya estaba enterado de que sus colegas le daban el dinero a los extorsionadores. Fue ahí cuando su amigo, el Colorado Vignolo, le dijo que al negarse a pagar estaba arriesgando la vida de su familia, e incluso la de su querida Mabel. Días después, Felicito recibió otra carta de los extorsionadores y salió a caminar para despejar un poco la mente, pero se sentía tan mal en ese preciso instante, le dieron muchas ganas de ir a ver a Mabel, conversar con ella y olvidarse un poco de lo que había pasado. Fue hasta su casa y la vio de salida. Sin embargo, ella decidió quedarse con él. Felicito pensaba que se iría con una amiga, o tal vez con un hombre mucho más joven y apuesto que él. Le pidió perdón por llegar de repente y en un día no pactado, y luego le contó lo sucedido. No quería ni siquiera ir a la comisaría porque sentía que ellos no ponían ni el menor interés en su caso. Para tranquilizarlo un poco, Mabel lo condujo a la habitación, hicieron el amor y se quedaron abrazados. Felicito, en un momento de ternura, le dijo que la quería mucho, que ella era su único amor de verdad. Transcurrieron unos cuantos días sin ninguna novedad más, allá de la que ya tenían todos conocimiento. Sin embargo, en la siguiente carta que recibió Felicito, todo dio un sorpresivo giro. Habían secuestrado a Mabel. Él acudió inmediatamente a la comisaría para que los oficiales vieran con sus propios ojos lo que habían escrito los secuestradores. Se sentía muy apenado y se culpaba a sí mismo si algo le llegara a pasar a su amada, pero el sargento Lituma y el capitán Silva le prometieron que a ella no le tocarían ni un pelo. Casi una semana después de que Felicito publicó el segundo aviso en el diario El Tiempo, insinuando que estaba dando su brazo a torcer por recomendación de Silva y Lituma, los secuestradores de Mabel no se comunicaban ni daban señales de por lo menos intentar negociar. Las horas transcurrían y los oficiales de policía empezaban a dudar si ella aún permanecía presa de esos rufianes o si es que ya estos le habían arrebatado la vida.
Felicito estaba evidentemente triste, cabizbajo por la situación en la que se veía envuelto. Amaba a Mabel y haría lo que fuera por protegerla, y no descansaría hasta dar con los secuestradores. De pronto, el guardia de la entrada avisó que Felicito había llamado y quería comunicarse con el capitán Silva. Una vez terminada la conversación, Silva le contó a Lituma que por fin había aparecido Mabel y que estaba en su casa de Castilla. Ambos salieron corriendo hacia allá, felices por la noticia. El camino hacia la casa pareció eterno. En el trayecto surgieron preguntas acerca del estado de Mabel, si habrían abusado de ella, si estaría golpeada, o si acaso la habrían maltratado de alguna forma. Cuando por fin llegaron, Felicito abrió la puerta sin poder disimular su felicidad, y enseguida abrazó al capitán Silva mostrándole su agradecimiento. Una vez que terminó de ducharse, Mabel salió a saludar a los oficiales, y luego de una breve conversación acerca de las condiciones en las que se encontraba, empezó a contarles cómo habían sido esos días en los que estuvo secuestrada, con las manos amarradas, los ojos vendados, durmiendo en el suelo. La voz le temblaba un poco al hablar, y aún se le percibía bastante asustada. Felicito la acariciaba muy tiernamente en un intento de tranquilizarla, mientras Mabel respondía a las preguntas de los oficiales, y les narraba que hace exactamente una semana ella y su amiga Flora asistieron a un concierto. Caminaron un poco y luego se fueron a casa. Mabel no notó nada extraño durante el camino. Sin embargo, alcanzó a ver una silueta recostada en un árbol al lado de la casa, y cuando ya tenía la llave en la mano y se disponía a abrir la puerta, estuvo a punto de distinguir la cara de uno de los secuestradores, pero no lo logró, porque en ese preciso instante le pusieron una frazada encima para llevársela. Intentó defenderse dando patadas y moviendo los brazos con todas sus fuerzas, pero fue en vano. La cargaron y la tumbaron en un vehículo. Mabel contó toda la experiencia traumática por la que tuvo que pasar, aunque cayó en algunas contradicciones de las que solo se dio cuenta el capitán Silva, pero no se lo hizo saber a Lituma hasta que estuvieron fuera de la casa. Estaban cada vez más cerca de la verdad. Una tarde, Mabel recibió la visita del capitán Silva y el sargento Lituma. Abrió la puerta temerosa y los dejó pasar. Curiosamente, se detuvo a pensar un instante qué tan considerado era Felicito con ella. Se acordó de él y de todas sus demostraciones de cariño que le habían conmovido estos 8 años siendo su amante. «Gracias, señora», dijo el capitán Silva sacándola de sus pensamientos. Ella los adentró a la sala y a pesar de que los policías dijeron que sería una conversación amigable, ella no paraba de temblar. Mientras la conversación fluía, solo recordaba a Felicito. El viejito estaba enamoradísimo de ella. Mabel lo pudo tener en sus manos, decirle que deje a su mujer o embarazarse. No sería tan difícil conseguir ser la nueva mujer del dueño de Transportes Narihualá. Pero nunca lo hizo. Su libertad era más importante, incluso mucho más que su seguridad económica. Como usted puede ver, no traemos grabadora, esto es confidencial. Otra vez el capitán Silva interrumpió sus pensamientos. Era notorio. Ellos querían saber algo, y eso la ponía nerviosa. Pero estaba nerviosa todo el tiempo. Luego de la semana del secuestro, Felicito la cuidaba y estaba al pendiente de ella. Hasta aseguró su casa con un guardia y habló con el capitán Silva para que 2 policías la vigilaran las 24 horas del día. Sin embargo, más que protegida, se sentía espiada. Por otro lado, después de la farsa del aviso en el tiempo, Felicito solo pensaba que ella no estaba a salvo. Hasta le propuso salir de Piura. «Dígame de una vez qué es lo que quiere», dijo Mabel, irritada por la conversación y sus propios pensamientos. «Bueno, lo siento mucho por ti, pero sabemos todo». El sargento Silva fue al grano. «Como por ejemplo, no solo tienes a don Felicito de amante, sino también uno más joven y buen mozo». Mabel objetó, pero a Silva no le importó y siguió. «Y no nos importa su vida privada, sino que hayas confabulado con uno de tus amantes para chantajear a don Felicito de Anaqué». El capitán le dijo al sargento Lituma que leyera las acusaciones que tenía a cargo para una posible encarcelación
de no ser más de 10 años si se llega a comprobar lo sospechado. No era un interrogatorio, ni mucho menos una acusación directa, pero había muchas posibilidades de que lo fuera, y ellos solo fueron a informarle. 2 años y medio atrás, cuando lo conoció, no lo sabía. A menudo Mabel se cruzaba con un muchachito blancón, atlético y bien vestido, el cual, después de algunas miraditas insinuantes de su parte y ofrecimientos acompañados de pequeños regalitos y salidas, pudo conseguir el consentimiento de Mabel para tener relaciones. Ella no lo supo hasta ese entonces. Ese chiquillo era Miguel, el hijo buen mozo de Felicito. Ella muchas veces quiso forzar una ruptura entre ellos, pero él, como último recurso, la amenazó con contarle todo a su padre, el cual para ella era su sustento económico. Los policías le aconsejaron que haga una colaboración eficaz con la justicia. Si bien Miguel Yaneque ya era un sospechoso, se sabía que había cómplices y para llegar a ellos, él era un eslabón importante. ¿Sabe Felicito sobre esta propuesta? Los policías lo negaron y antes de partir le dieron un límite de tiempo para su respuesta. Tenía un día para pensarlo. Mabel estaba asustada. Pensó en escapar, pero sabía que era una idea inútil. Sin embargo, la habían obligado. Cuando se enteró de lo que Miguel planeaba, discutió con él, y ella no quería ser parte de la farsa del secuestro. Pero él la amenazó otra vez con contarle todo a su padre. Y si eso pasaba, ¿de qué viviría? Debía colaborar con la policía, pero también entendía todo lo que vendría después. Venganza. Quizá le pegarían un balazo o una puñalada. Era eso o la cárcel. Pasó toda la noche pensativa, y para la mañana ya tenía una decisión. Citaron a Felicito a la comisaría. Cuando llegó, solo vio a los 2 policías con expresiones incómodas y semisonrisas falsas. Lo invitaron a un café para tener un mejor ambiente. Tenían algo importante que hablar con él. Llegaron al lugar y los policías decían cosas que solo lo alarmaban más, como si lo estuvieran preparando para una noticia grave. El asunto está resuelto, soltó el capitán finalmente. Tenemos ya toda la información, pero me temo que no le gustará lo que va a oír. El capitán Silva le contó cada parte de la trama. Una noche, el guardia que daba protección a Mabel descubrió a alguien salir de su casa luego de haber oído voces. Eran de ella y un hombre. Esperó hasta que el hombre saliera y se dio con la sorpresa de que era Miguel, hijo de don Felicito. Con esa información, Lituma y Silva empezaron sus hipótesis. La arañita es él, afirmó el capitán Silva. Y al parecer no lo hizo por plata, sino por resentimiento. Por eso mismo también tenía relaciones con Mabel. Lituma le recordó a don Felicito una de las razones por las cuales su hijo podría sentirse de esa manera. Él lo obligó a hacer servicio militar. Destrozado por dentro y fingiendo estar lo suficientemente bien para seguir la conversación, preguntó sobre la relación de Mabel y la conspiración contra él. Le explicaron detalladamente las declaraciones de Mabel y que fue cómplice de Miguel porque éste le tenía amenazada. Él no es mi hijo, dijo Felicito. Parecía por fin entender que esa duda desde el matrimonio con Gertrudis sobre si Miguel era o no su hijo se confirmaba con este hecho. Mabel y Miguel ya se encontraban detenidos. Los policías le explicaron que gracias a la confesión de Mabel, Miguel no tuvo otra opción que confesar también. A él le darían máximo 3 años de cárcel y ella saldría libre de cargos por su colaboración. Luego de la noticia, Felicito se acercó a hablar con su amiga de toda la vida, la santera Adelaida. Cuando le contó, rompió en llanto y ella lo consoló. Al escuchar la historia ahora en voz alta y de su propia voz, se dio cuenta. Miguel debe haber sospechado también que no era mi hijo. Era evidente. No teníamos ningún parecido. Seguro me odió desde siempre y solo lo disimulaba. Adelaida, como siempre, no quiso recibir dinero de Felicito, pero él insistió. Antes de irse, ella tuvo una inspiración y le afirmó que algo muy importante, incluso más de lo que ya le ha pasado, le ocurriría. Cuando caminaba, sintió náuseas, imaginando todos los titulares,
todas las habladurías de la gente, así que decidió que lo mejor era encerrarse en su casa por unos días. Felicito le comunicó a Gertrudis que la policía había descubierto que la arañita del chantaje era Miguel y que su hijo ya estaba preso y le había confesado todo. Ella se quedó atónita y que se fue a su dormitorio. Mientras tanto, en los noticieros ya se hablaba de todo lo sucedido. Sin otra opción, Gertrudis le confesó a Felicito que Miguel no era su hijo suyo, sino que había sido producto de una de las relaciones sexuales a la que le forzaba su madre a cambio de dinero. En una de esas ocasiones le hicieron creer a Felicito que el hijo que esperaba su ahora esposa era de él, y lo obligaron a casarse y hacerse cargo. De pronto, Tiburcio entró muy sorprendido, preguntándole a su madre si era verdad que su hermano Miguel había sido el responsable de toda la desgracia por la que había atravesado su padre, a lo que el mismo Felicito tuvo que responder reafirmando lo sucedido. Temprano por la mañana, Felicito se despertó para acudir a su oficina y luego a la cita que tenía pendiente con Miguel. 30 minutos antes de la hora pactada, Felicito y el sargento Lituma se dirigieron a la cárcel de varones, cuando por fin divisó al que había creído su hijo durante tantos años. Lo miró fijamente, pero Miguel no resistió y bajó la mirada. Para sorpresa de él, Felicito no había ido a reclamarle nada ni a surmirle ningún tipo de interrogatorio, sino a decirle que le alegraba lo que había pasado porque así había podido descubrir que no era su padre y que estaba agradecido de no serlo. Miguel solo atinó a derramar unas lágrimas combinadas con una mirada furiosa. Le temblaban las manos y la boca. No podía articular una sola palabra. Enseguida, Felicito le mostró unos papeles que había preparado su abogado. Eran documentos para un cambio de identidad en el que Miguel renunciaba el apellido Yanaque y se iría a Piura, a cambio de retirar todas las denuncias que había hecho hasta en ese momento. Los lanzó a sus pies y dando media vuelta salió seguido por el sargento Litú. Ahora, para empezar otra vida, debía también dar por cerrado el capítulo con Mabel, pero de solo pensar en reencontrarse con ella luego de todo lo que había sucedido, se sentía vulnerable. Fue a la casita de Castilla y al no obtener respuesta, luego de tocar el timbre, sacó su llave, entró y se sentó a esperarla hasta que volviera. Mabel llegó, y al verlo se espantó tanto por un segundo que estuvo a punto de salir corriendo, a lo que Felicito intentó tranquilizarla haciéndole saber que había ido en son de paz. Se sentó cerca de él, en uno de los sillones, y este empezó explicándole que, evidentemente, ya no pagaría el alquiler de la casa y cancelaría su cuenta de ahorros, aunque eso ya estaba por hacerlo el mismo banco. Ella solo se asentía y decía alguna que otra palabra, pero nada más. Sin embargo, al oír que Miguel quedaría en libertad, en este caso aceptará del acuerdo con Felicito, Mabel rompió en llanto pensando que se vengaría de él y hasta intentaría asesinarla por haberlo traicionado. A pesar de verla así, Felicito no sintió nada, ni siquiera compasión. Dejó la llave sobre la mesa y se fue. Para intentar sentirlo un poco mejor, decidió ir a la tiendita de Adelaida y conversar con ella, acordándose de lo que fue la última vez que vieron. Ella le había dicho que sucedería algo extraordinario y sucedió. Luego de una charla larga y tendida, antes de retirarse, Felicito lo obligó a aceptar un dinero que le puso en sus manos, aunque ella nunca quería recibir ninguna paga. Él siempre intentaba ayudarla de esa manera. Se dirigió ahora hacia su hogar, donde lo esperaba Gertrudis, con el almuerzo y una jarra de limonada.
le hizo saber que en esa mañana había ido a ver a Miguel para ofrecerle el trato, y además le pareció también adecuado comentarle que había dado por terminado para siempre el asunto con Mabel. Gertrudis se quedó en silencio durante un momento, quizás pensando en ambas situaciones a la vez, para luego ofrecerle una taza de café.